Buenos días, hijos e hijas. Entonces, continuando con nuestro curso de estadística descriptiva, vamos a trabajar cuartiles, deciles y percentiles. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de cuartiles, deciles y percentiles? Esas son medidas de posición. Simplemente lo que hacen es dividir el conjunto de resultados que nosotros tenemos en diferentes grupos. Cada grupo tiene la misma cantidad de elementos. ¿Qué son los cuartiles? Simplemente es dividir mi conjunto de datos en cuatro grupos, que son los deciles. Dividir mi conjunto de datos en 10 grupos, que son los percentiles. Dividir mis datos o mis resultados en un conjunto de 10 grupos. Cuando yo voy a dividir algo en cuatro grupos, me quedan tres divisiones. Los datos que me dividen son los cuartiles, si me los dividen en 4. Los deciles, si yo quiero dividir en 10 grupos, me quedan 9 elementos. Esos 9 elementos, esos 9 datos que me dividen cada grupo se llaman los deciles. Y lo mismo tenemos en los percentiles. ¿Por qué hablamos de esto? Esto tiene muchas aplicaciones en la medida de que sirve para clasificar los individuos de la muestra o sirve para clasificar diferentes datos, diferentes resultados. Por ejemplo, los cuartiles son útiles cuando tenemos rangos que son relativamente pequeños. Por ejemplo, en las pruebas Saber 11 que ustedes hicieron hace poco, a ustedes los dividían por niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4 de diferentes competencias. Eso está relacionado con los cuartiles. Cuando hablamos de los deciles, eso podemos hablar de que se utiliza en medicina cuando hablamos de ciertas sustancias, ciertos medicamentos. ¿Qué pasa cuando tenemos percentiles? Ese es muchísimo más importante. ¿Por qué? Porque el percentil se utiliza cuando uno tiene una gran cantidad de datos. Cuando estamos hablando de una muestra de 1000, 2000, 3000, 400.000. ¿Cuál es el ejemplo más claro? Una prueba que ustedes van a tener que hacer, que aquí en Colombia se hace, que es la prueba Saber Pro, que evalúa a los estudiantes que están a punto de terminar la educación superior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí, en esa prueba, que se hace aquí en Colombia, los dividen y les dicen, usted hace parte del percentil tanto. Es decir, que los organizan en grupos, es decir, cogen los 10.000, los 20.000, los 30.000 estudiantes que hacen esa prueba y usted le dice, usted quedó en el percentil 70, es decir, que usted quedó en ese pequeño grupo. Entonces, ahora vamos a hablar con detalle de cada uno de estos cuartiles, deciles y percentiles y qué es lo que significa. Y como siempre al final haremos algunos ejemplos. Entonces, antes de comenzar a hablar de estos cuartiles, deciles y percentiles, tenemos que aprender algo nuevo. Vamos a hablar de la posición no entera de un dato. Ya en la clase pasada, es decir, en el video anterior, quedó muy clara qué es la posición de un resultado. Cuando yo los tengo organizados de menor a mayor, simplemente la posición, ¿cierto?, corresponde al lugar que le corresponde en la tabla. Entonces, hablar de la posición 1, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo, en esta tabla 1 es relativamente fácil. Aquí se ve claramente que la posición 2 es el número 18. Es decir, la posición 4 es el número 19, la edad 19. Entonces, eso ya lo habíamos visto en la clase pasada. Pero, ¿qué ocurre si les pido una posición que no es entera? Es decir, la 2,5. Eso no tiene mucho sentido realmente. Porque estamos trabajando con datos discretos. Es decir, ¿por qué habría de haber una posición 2,5? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Técnicamente hablando, no existe. Pero matemáticamente uno puede coger y asumir una interpolación lineal, así se llama, ese es el nombre concreto. Es decir, si yo tengo 2,5, yo me puedo imaginar que ese 2,5 está exactamente entre la mitad de 2 y 3. Entonces
pensando en esa idea, en esa interpolación lineal, hay una formulita bastante útil para calcular la posición no entera de un dato. ¿Cuál es? La posición, es decir, el resultado de la posición i de cualquier variable es igual a y sub i mayúscula más d y sub i mayúscula más 1 menos y sub i. ¿Qué es i mayúscula? Es la parte entera del número. ¿Qué es d? D es la parte decimal o técnicamente hablando la parte fraccionaria, es decir, lo que está después de la coma. Entonces, cuando yo hablo de la posición, ¿cierto? ¿Cuál es el valor del dato y,205? En este caso sería la edad. La posición es 2,5. En este caso, la parte entera de 2,5 es 2. Y la parte decimal o fraccionaria es 0,5. Es decir, lo que está después de la coma, a la derecha de la coma, a la izquierda, perdón, de la coma, colocan un cerito. Y el resto lo copian. Esa es la parte decimal. Entonces, vamos a tomar el ejemplo de la tabla 1 precisamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el dato 2,5? Fácil. Entonces, el dato 2,5 es igual a, utilizo la fórmula, miren, aquí está, se las coloqué abajo de la tabla. La parte entera, ¿cuál es la parte entera de 2,5? 2, entonces esto es y2 más, ¿cuál es la parte decimal? 0,5 multiplicado por y de i más 1. ¿Cuánto es que vale la parte entera? Ah, la parte entera vale 2 más 1, menos la parte entera, la posición y en 2. Ah, bueno, entonces simplemente reemplazamos. Y2 más 0,5, ¿cuánto es 2 más 1? Y3 menos Y2. Entonces, fíjense que estas posiciones son enteras. Entonces, esas sí las puedo ver directamente en la tabla. Entonces, ¿cuánto vale Y2? Ah, Y2 vale 18 más 0,5. ¿Cuánto vale Y3? Ah, Y3 vale 19 menos Y2. ¿Cuánto vale Y2? Ah, el mismo 18. Hago esta operación, 19 menos 18 es 1, 0,5 por 1 pues es 0,5 y 18 más 0,5 es 18,05. Entonces fíjense que este es un número bastante interesante porque es precisamente lo que les estaba hablando. Si el dato 2, el dato en la posición 2 es 18 y el dato en la posición 3 es 19, 2,5 debería estar entre la mitad de estos dos números y esta formulita me lo da exactamente, que es precisamente 18,5. ¿Qué está entre 18 y 19? ¿Qué está en la mitad entre 18 y 19? Pues 18,5. Entonces fíjense que esta formulita es bastante precisa y como les dije, técnicamente hablando es una interpolación lineal. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo para que quede aún más claro. ¿Cuál es el dato y4,75? Yo quiero que ustedes se imaginen lo siguiente. La posición 4 es 19. La posición 5 es 20. 4,75, ¿de qué está más cerca? ¿Del 4 o del 5? Yo quiero que revisen, piensen un poquito eso. Si quieren pueden parar el video. La respuesta es fácil. 4,75 está más cerca del 5, es decir que yo esperaría que mi resultado esté más cerca del 20. Ahora, ¿cuál es la parte entera de 4,75? Pues 4. ¿Cuál es la parte decimal o fraccionaria? 0,75. Entonces, la posición 4,75 de la variable edad en este caso es y4 más 0,75, y4 más 1 menos y4. 4 más 1 es 5, aquí lo vemos. Entonces, la posición 4,75 de la variable y es simplemente y4 más 0,75, y5 menos y4. ¿Cuánto vale y4? 19. ¿Cuánto vale y5? 20. Entonces, estos datos yo los reemplazo. De tal manera que yo cojo, hago la operación a lápiz o puedo utilizar la calculadora, no pasa nada, no nos vamos a morir por eso. El resultado es 19,75, lo que les estaba diciendo. Entonces este 4,75 está más cerca del 5, lo que significa que mi resultado debería estar más, mi valor, debería estar más cercano al 20 que al 19, y eso es lo que observamos aquí, exactamente. Ok, si ya conseguimos entender cómo calcular la posición no entera de un dato, ya podemos entender cuál es el cuartil.
Antes de eso, tengo que hacer una confesión. Esta clase, este tema me parece supremamente interesante, pero cuando yo me puse pues, a investigar qué es lo que hacen otros autores, me doy cuenta que todo el mundo tiene fórmulas diferentes. Hay unos que les gusta hacerlo de manera visual, que miren la mitad de los datos. Hay otros que tienen otras fórmulas. Pero ¿qué es lo que pasa? Como, ¿cierto? Estudiantes de cualquier disciplina tenemos que tener cierta rigurosidad, de tal manera de que lo que nosotros hacemos sea consistente con lo que se encuentra en la literatura. Entonces, particularmente, esta fórmula para calcular cuartiles me parece muy general y ustedes se van a dar cuenta al final. ¿Por qué? ¿En qué consiste esta fórmula de cuartil? Fácil. Yo les dije que los cuartiles me dividen un conjunto de datos en 4 grupos. Aquí los tenemos. El primer dato, si lo tenemos organizado de menor a mayor, como debe ser, siempre debe ser el mínimo. El último dato debe ser el máximo. Entonces, para dividir estos grupos, dividir en 4 grupos, necesito 3 números. El Q1, el Q2 y el Q3. Q1 precisamente es el cuartil 1. Q2 es el cuartil 2. Y Q3 es el cuartil 3. ¿Cómo hacemos para encontrar esos números? Los cuartiles son resultados de la variable. Eso es supremamente importante porque algunos autores dicen que es la posición y particularmente no utilizaremos esa definición. Cuartil es resultado de la variable. ¿Eso qué quiere decir? El cuartil tiene esta fórmula. ¿Qué quiere decir la i? Que la i podemos ponerle un 1, un 2, un 3 y donde vaya la i en esta fórmula coloco un 1, un 2 y un 3 dependiendo de qué cuartil necesite. El cuartil i es igual al dato y en la posición n más 1 sobre 4 y todo eso multiplicado por i. Entonces si yo necesito el cuartil 1, pues es y de n más 1 sobre 4 por 1. El cuartil 2 es y n más 1 sobre 4. Aquí es 2. Ojo, esto es posición. Fíjese que está abajo, es una posición. Cuartil 3 es y de la posición n más 1 sobre 4 por 3. Está aquí, ojo. Entonces, ahora más adelante vamos a hacer ejemplos donde nos va a quedar esto mucho más claro. Ahora, ¿por qué estos cuartiles? ¿Qué es lo que significan cada uno de los cuartiles? Aquí yo he hecho otro gráfico. Quiero que presten atención a él, la línea roja, la línea verde. Muy parecido al que teníamos hace un rato, pero aquí yo ubiqué el cuartil 1 y coloqué 2 flechas en rojo. ¿Qué significa el cuartil 1? Si ustedes se dan cuenta, si yo dividí la muestra en 4 grupos, el cuartil 1 es el límite de la primera cuarta parte. Un cuarto es una cantidad decimal, una cantidad fraccionaria. En porcentaje representa el 25%. ¿Eso qué significa? Que el 25% de la muestra tiene resultados inferiores a Q1, mientras que el 75% tiene resultados superiores. Ustedes fíjense que el cuartil 1 me dice de manera automática cómo se comportan los resultados de una muestra. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo un parcial y yo después de calificar todos los parciales llego y les digo, muchachos, vean, el cuartil 1 de este parcial fue 4. ¿Qué significa? Eso significa, ¿cierto?, que el 25% de los estudiantes, es decir, poquitos, se sacaron menos de 4. ¿Eso qué significa también? Que el 75% se me sacaron más de 4. ¿Eso cómo podría interpretarlo? De que a ese grupo le fue muy bien en el parcial. Ustedes viesen la importancia y la interpretación de estos cuartiles. ¿Qué representa el cuartil 2 o cómo se puede interpretar? Él divide la muestra en la mitad, lo que significa que hay 50% de un lado y 50% del otro. Entonces, esto lo que hace es decirme dónde está la mitad de los resultados, dónde está la mitad del resultado que está exactamente en la mitad. ¿Eso no les recuerda algo? Pues les cuento que sí. Precisamente nos recuerda el concepto de mediana. Y exactamente el cuartil 2
es igual a la mediana. Ahora, en contraste, ¿qué significa el cuartil 3? Si ustedes prestan atención a este gráfico, el cuartil 3 representa las 3/4 partes de toda la muestra. Eso en términos porcentuales representa el 75%. ¿Qué podemos decir de eso? El 75% de la muestra tiene un resultado inferior a Q3. En contraste, solamente el 25% tiene un resultado superior. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, siguiendo con el ejercicio de los parciales, si yo le digo a un estudiante, por ejemplo, Juanita, imagínate que la nota de tu parcial fue superior al cuartil 3. Eso quiere decir que le fue súper bien, porque ella está en el cuarto grupo. Quiere decir que ella tiene una nota superior al 75% de todos los estudiantes del salón. Eso quiere decir que, comparada con sus compañeros, le fue bien. Ahora, si el cuartil 3 es 2.5, eso a mí como profesor me tiene que preocupar, porque significa que el 75% de los estudiantes se me sacaron 2.5 en la prueba. Entonces, se dan cuenta que con un ejemplo bastante simple, estos números, estos cuartiles, me dan una idea de cómo está funcionando la muestra, cómo están funcionando los valores de cierta variable. Entonces es supremamente importante lo que representan estos cuartiles. Ahora, como siempre, vamos a hacer un ejemplo para entender cómo funciona esto. Entonces miren, aquí yo tengo una tabla 2, que son notas del parcial de un grupo de estudiantes, precisamente lo que les estaba hablando ahora. Chicos y chicas. Entonces, yo quiero calcular el cuartil 1. ¿Cuál es la fórmula de cuartil? Aquí la tengo en amarillo, grande. Cuartil I es igual a y n más 1 sobre 4i. Entonces, si yo quiero el cuartil 1, primero tengo que saber n. Bueno, ¿qué es n? Ya lo hemos discutido y rediscutido. N es tamaño de la muestra. Aquí yo se lo señalé en rojo. Es decir, no puedo ser más explícito aquí. Entonces, n vale 20. Entonces, como quiero el primer cuartil, estamos hablando de Q1 igual a Y 20 más 1 sobre 4 más 1. Esto que está aquí, entre paréntesis, lo multiplico por 1. 20 más 1 es 21. 21 sobre 4 es 5,25. Por 1 me da pues 5,25. Entonces, ahí nos damos cuenta de por qué fue importante que antes yo les enseñara cómo calcular una posición no entera. Porque cuando hablamos de cuartiles, deciles o percentiles, la mayoría de las veces las posiciones no me dan en números enteros. Entonces, ¿cuál es la posición 5,25? Ya aprendimos a hacer eso. La parte entera de 5,25 es 5. La parte decimal de 5,25 es 0,25. Utilizo mi fórmula. Y es igual a Y mayúscula más D, Y más 1, Y mayúscula más 1, menos Y. Entonces esto es Y5 más 0,25, Y más 1, 5 más 1, 6, menos Y5. Este y este, ¿cierto? Los de Q1, cuando ya utilizo la fórmula de posición no entera, ya cuando utilizo esto, miren que me aparece Y5, Y6, Y5. Eso ya me aparece en mi tabla. ¿Cuánta es la posición 5? La posición 5 es 1. ¿Cuál es la posición 6? La posición 6 tiene como valor 3,3. Ahora sí puedo reemplazar fácilmente. Te reemplazo Y5, Y6 y Y5. Y esto lo único que hago es meterlo en la calculadora o hacerlo a mano, cualquiera de las dos. El resultado es 1,575. Entonces, particularmente, no necesito coger y traer todos esos decimales. Puedo traer simplemente puedo quedarme con 2. Entonces, aquí en este caso, el resultado es 1,58. Aquí me falló, la aproximación es 1,58, chicos. Ahora, ¿cómo calcular Q2?
Utilizo la misma fórmula, pero donde va la i, coloco el 2. Hago esta operación que está entre paréntesis, 20 más 1 sobre 4. Ya sabemos que es 5,25, pero esta vez la multiplico por 2, que me da 10,5. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la parte entera de 10,5? 10. ¿Cuál es la parte decimal de 10,5? 0,5. Ahora, ¿qué hago? Cojo 10 más 1, 11. Entonces en la fórmula va y10 más 0,5, y11 menos y10. La posición 10, ¿cuánto me da? 4. La posición 11, ¿cuánto me da? 4,1. Entonces cojo y reemplazo simplemente esas cantidades, de tal manera que el resultado es 4,05. ¿Cómo hago para calcular el cuartil 3? Hago exactamente el mismo procedimiento. Donde va la i, coloco el 3 en la fórmula de cuartil. Y 20 más 1 sobre 4, 5,25. Si lo multiplico por 3 me da 15,75. La parte entera de 15,75 es 15. La parte decimal es 0,75. Entonces 15 más 1, 16. Entonces ahora sí, me voy a mi tabla. ¿Cuál es la posición 15? 4,6. ¿Cuál es la posición 16? 4,7. Entonces reemplazo en esta fórmula, obtengo este resultado y listo. El resultado es 4,68. Entonces, ¿yo qué puedo decir de ese parcial? Que el 50% de los estudiantes tuvo una nota de 4,05, inferior a 4,05. Sé que el 75% de mis estudiantes tuvo una nota inferior a 4,68 y que el 25% tuvo una nota superior a 4,68. ¿Qué puede decir del cuartil 1? Yo sé que el 25% tuvo una nota menor a 1,5, es decir, los que están en el primer grupito que lastimosamente le fue mal. Entonces yo quiero que se den cuenta que con los cuartiles yo puedo hacer interpretaciones como analista de mis datos, sea cual sea mi profesión. Entonces, particularmente en esta situación, ¿yo qué puedo decir de esta prueba? Que a los estudiantes relativamente les fue bien, porque más del 50%, bueno, exactamente el 50% sacó más de 4. Eso es un resultado muy bueno si estamos hablando de una evaluación donde la nota mínima es 1 y la nota... ¿Qué son los deciles? Fíjense que aquí ustedes se van dando cuenta por qué yo insistí en esa fórmula de posición no entera y por qué les dije que me gustaba mucho esta fórmula, porque me gustaba mucho la fórmula de cuartiles. Fíjense que la fórmula de deciles es exactamente igual. La única diferencia es que en vez de tener un 4, aquí en este denominador tiene un 10. Entonces, DI es igual a Y de n más 1 sobre 10 multiplicado por I, lo que está dentro del paréntesis. ¿Cuántos deciles tenemos? Tenemos 9 deciles, el decil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿En cuántos grupos me divide la muestra? En 10. ¿Y a qué no adivinan? ¿Cuál es el decil que está en la mitad? El quinto. Ese quinto decil es exactamente igual a la mediana. Entonces fíjense cómo aquí hay cosas que van copiando y cosas que son iguales la una con la otra. El cuartil 2 es igual a la mediana. El decil 5 también es igual a la mediana. Entonces, fíjense que ustedes ya se van a dar dando cuenta de que esto es como recurrente. Es muy parecido a lo de cuartiles. Pero en vez de tener 4 divisiones, tenemos 10. En vez de tener 3 cuartiles, tenemos 9. Tenemos 9 deciles. Ahora, ¿cuál es el significado? También se me van a dar cuenta que es un poquito parecido a lo que hablamos de cuartiles, pero los números no son iguales. Cuando hablamos del decil 1, el 10% de la muestra tiene un valor inferior al de 1. En contraste, el 90% de la muestra tiene un valor superior a de 1. Es decir, que en algunos casos
tener un resultado menor al decil 1 significa que te fue muy mal o muy bien, dependiendo pues de qué lo que sea, porque si estamos hablando de un parcial y yo les digo a ustedes, o de un examen en la escuela o en la universidad, y les digo, no, es que tu nota fue menor al decil 1, quiere decir que muy probablemente te fue mal. Pero si te digo, no, es que la cantidad de sustancia o la cantidad de hormona que tienes en el cuerpo que es perjudicial para tu salud está en el decil 1. Quiere decir de que no está tan mal. Entonces, todo esto depende de la interpretación y de la variable que ustedes tengan. ¿Qué representa el decil 2? El 20% de la muestra tiene un valor inferior al decil 2. En contraste, el 80% tiene un valor superior al de 2. Piensen que es muy parecido a lo de los cuartiles. Ahora, el decil 3 es el 30% inferior. El decil 4, el 40% inferior. El de 5, 50% inferior. Ahí vuelve y juega. Que el de 5 es igual a la mediana, porque me divide la muestra en dos grupos. Así seguimos sucesivamente hasta el último decil, que es el 9, el D9, donde el 90% de la muestra tiene un valor inferior. En contraste, 10% de la muestra tiene un valor superior. Entonces, en algunas circunstancias puede ser positivo, en algunas circunstancias puede ser negativo. Todo depende de la interpretación de los datos. Entonces, para entender esto, vamos a hacer el cálculo de los deciles. ¿Con cuáles de resultados? Con los mismos que yo tengo de la tabla de notas de un grupo de estudiantes. Entonces, piensen que esto es repetitivo. Decil 1, Y, 20 más 1, pero ya no es 4. 4 era para cuartil. Para decil es 10. Multiplicado por 1. ¿Cuánto da 20 más 1 sobre 10? Pues 20 más 1, 21 sobre 10, 2.1. Multiplicado por 1, pues 2,1. Entonces, ¿cuál es la parte entera del 2,1? Pues 2. La parte decimal, 0,1. Entonces aquí, 2 más 1, 3. La misma fórmula, hijos e hijas, la misma fórmula de la posición no entera de un valor. Entonces, ¿cuánto vale Y2? ¿Cuál fue la nota que está en la posición 2? 1. ¿Cuál es la nota que está en la posición 3? 1 también. Entonces se van a dar cuenta que si los datos son repetidos, se va a cancelar esta diferencia que acá, Y3 menos Y2. Entonces, ¿qué me va a dar? 1 nada más. Entonces el decil 1 es 1. Vamos a hacer otro ejemplo. El decil 6. Utilizo mi fórmula de deciles. Decil 6, Y, 20 más 1 sobre 10 multiplicado por 6. Ya sé que 20 más 1 es 21, dividido entre 10 es 2,1 multiplicado por 6, eso da 12,6. Entonces, de nuevo, el resultado de la posición 12,6. 12,6 no es entero, entonces, ¿qué me toca hacer? Reemplazar. Y, ¿cuál es la parte entera de 12,6? 12. ¿Cuál es la parte decimal? 0,6. Entonces, lo único que hago es reemplazar. Y12 más 0,6, Y 12 más 1, 13, menos Y12. Busco en mi tabla, ¿cuál es el resultado que está en la posición 12? 4,1. ¿Cuál es el dato que está en la posición 13? 4,1 también. ¿Sí ven que estos se repitieron? Entonces aquí reemplazo y el resultado es 4,1. ¿Cuál es el decil 9? ¿Se dan cuenta que esta tarea es un poco repetitiva? Pero la interpretación de esto es importante. El decil 9, 20 más 1 sobre 10 multiplicado por 9, la posición en Y. Y de 18,9. Parte entera de 18,9, 18. Parte decimal 0,9. Y aplican la misma fórmula, el mismo procedimiento. ¿Cuál es el resultado? 4,9. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Es súper interesante. Porque si yo le digo a un estudiante, le digo a mis estudiantes, chicos, el decil 9 de este parcial fue 4,9. Quiere decir que solamente el 10% se me sacó más de 4,9.
¿Sí ven? Entonces ahí es donde está la importancia de la interpretación, porque calcular, fíjense que esto es solamente cosa de reemplazar o coger el lápiz y hacer los cálculos, pero la interpretación es lo importante. Fíjense que cuando hablamos de deciles, esto cobra un poquito de menos relevancia cuando la muestra es muy pequeña. Aquí tenemos 20. Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, el dato 18, el dato 19 y el dato 20 tienen la misma nota, 4,9. Entonces, fíjense que de 20 estudiantes, 3 obtienen 4,9. El decil 9 se supone que representa el 10%. Entonces, fíjense que aquí no encaja un poco. ¿Por qué? Porque es que la muestra es muy pequeña. Deciles y percentiles son medidas de posición que cobran relevancia cuando la muestra es muy grande. Ahora, ¿qué son los percentiles? Miren, en los percentiles, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 99 percentiles que dividen los datos en 100 grupos. Esto es una cosa grandísima. La fórmula de percentiles, fíjense, es exactamente la misma fórmula de cuartiles que deciles, donde la única diferencia está en el denominador. En cuartiles, en el denominador teníamos un 4, en deciles un 10, en percentiles un 100, donde el i va precisamente de 1 hasta 99. ¿Cuál es la interpretación de esto? Fíjense, el 1% de la muestra tiene un valor inferior a P1. En contraste, el 99% de la muestra tiene un valor superior a P1. Entonces, miren que es muy parecido a lo que habíamos hablado anteriormente. El 2% de la muestra tiene un valor inferior a P2. En contraste, el 98% de la muestra tiene un valor superior a P2. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que todo esto calca bastante. El 99% de la muestra tiene un valor inferior a P99 y en contraste el 1%, solo el 1% tiene un valor superior al P99. Es decir que esto puede ser muy positivo o muy negativo. Fíjense que los percentiles son mucho más precisos que los cuartiles. Pero vuelvo y reitero, cobra mucho más sentido cuando la muestra es bien grande. Ahora, el cálculo de percentiles. ¿En qué consiste el cálculo de percentiles? Fíjense, es completamente calcado. Yo creo que ya a estas alturas del video ya ustedes ya se aburren, ya se vuelve muy monótono, para no decirlo en otras palabras. Pero es simplemente reemplazar en las mismas formulitas. Reemplazar, reemplazar y reemplazar. Como les digo, en el denominador ya tenemos aquí, es un 100. Entonces, la posición 22, el percentil 22, perdón, y 20 más 1 sobre 100 multiplicado por 22, eso me da 4.62, ustedes lo pueden verificar. La parte entera de 4.62 es 4, la parte decimal es 0.62. Entonces simplemente ustedes reemplazan y obtienen el resultado. Aquí tienen otros dos ejemplos. Creo que más explícitos no podemos llegar a ser. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces tenemos tablas de frecuencia. En esas tablas de frecuencia tenemos mucha información. Y podemos manejar gran cantidad de datos si la muestra es muy grande. Entonces, por ejemplo, estas son las edades de pacientes en un hospital pediátrico. Aquí tenemos 100 muestras, 100 niños. Ustedes fíjense que aquí tenemos bastantes datos. Yo los puedo resumir en una tabla de frecuencia. Aquí tengo la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta acumulada. Anteriormente,
La frecuencia absoluta acumulada no tenía como mucha relevancia en lo que nosotros hacíamos, pero particularmente en este tema cobra bastante importancia. ¿Por qué? Porque la frecuencia absoluta me dice este resultado en qué posiciones tiene. Entonces, por ejemplo, aquí están viendo en la diapositiva, se lo decir, ustedes lo pueden leer, pero entonces yo voy a hacer la lectura. La frecuencia absoluta acumulada de un dato nos indica cuál es la posición de esos. Por ejemplo, sabemos que la edad de 7 años está desde la posición 8 hasta la 13. Ustedes pueden decir, pues sabemos que es hasta la 13, pues porque la frecuencia acumulada es 13, pero ¿dónde sacó el 8, profesor? Fácil, porque es que fíjense que la frecuencia acumulada absoluta de la anterior termina en 7, lo que significa que cuando voy a obtener el dato 7, ese primer dato 7, de edad 7, está en la posición 8 y llega hasta la posición 13. Porque podemos jugar con esas tablas de frecuencia y encontrar los cuartiles de muestras bien grandes. Por ejemplo, en estas edades, si quiero el cuartil 1, aquí el tamaño de muestra es 100. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La edad de la posición 100 más 1 sobre 4. Mira, estamos utilizando la misma fórmula de cuartil. Aquí en vez de colocar una Y, coloco una D porque la variable se representa con la letra E de edad. Entonces 100 más 1 es 101 dividido entre 4 me da 25,25. ¿Cuál es la composición 25,25 de edad? Pues es E de 25 más 0,25, E de 26 menos E de 25. Pero ustedes dirán, ¿dónde está la posición 26 y 25? Miren, la frecuencia acumulada 26 tiene como resultado 9. Fíjense que eso significa que desde del 26 hasta el 20 se me repite el resultado 9. Entonces yo utilizo esa información. La posición 25 es 9, la posición 26 también es 9 y la posición 25 pues es 9. Entonces reemplazo todo eso y me da que el cuartil 1 es exactamente igual a 9. De la misma manera voy y busco el cuartil 2. El cuartil 2, 100 más 1 sobre 4 multiplicado por 2. ¿Qué me da eso? 50.5. La parte entera es 50, la parte decimal es 0,5. Busco, ¿dónde estará la posición 50? Miren que desde aquí la frecuencia absoluta acumulada del resultado de la edad 12 es 60 y el 12 va del 60 hasta el 50. Quiere decir que estos tres datos son exactamente iguales a 12, lo que significa que el cuartil 2 es igual a 12. Ahora, para el último cuartil, que es el cuartil 3, utilizamos la fórmula de cuartiles 100 más 1 sobre 4 multiplicado por 3. Recuerden aquí que el tamaño de muestra es 100. Me da 75,75. 75 en la parte entera, 0,75 en la parte decimal. Ahora busco dónde estará el 75. Miren que está en el valor 14, porque yo sé que de la posición 78 a la posición 70 todos se repiten y me da 14. Entonces ¿qué es lo que yo hago? Simplemente reemplazar 14, 14, 14. ¿Cuánto me da aquí? Exactamente 14. Entonces fíjense que con tablas de frecuencia también podemos determinar los cuartiles. Bueno, chicos, ya llevamos hablando de esto un buen tiempo. Espero que haya quedado claro, chicos. Muchísimas gracias. Ahora, si ustedes se quedaron hasta el final, les voy a dar un bonus. ¿Qué ocurre? Todo lo que nosotros hicimos en Excel se puede hacer
Muy fácil. Con la función percentil-x. Los invito a que investiguen cómo funciona la fórmula percentil-x y se den cuenta que con ella podemos sacar percentiles, cuartiles, deciles, de todo. Bueno chicos, ahora sí, muchas gracias y se cuidan.